Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy para mí es un programa muy especial. Bueno, todos son programas especiales, pero hoy probablemente lo sea más porque una de las personas que más quiero, más respeto y más admiro está con nosotros esta noche. Se trata de Elisa Lozano. Ella es una investigadora, historiadora del arte y específicamente historiadora del cine. Sus campos de estudio son la escenografía, el vestuario, la cinefotografía, la foto fija, es decir, probablemente todos los campos en los cuales la construcción misma de la belleza a través de las imágenes en movimiento ocurre. Así que estoy seguro que la plática con ella y el cómo llega a la elección de sus campos de estudio será enormemente enriquecedora y nos permitirá asomarnos de otra manera al fenómeno cinematográfico desde el punto de vista precisamente de la investigación, del estudio, de la historia. Así que acompáñenos esta noche. Querida Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cinema 20.1. Gracias a ti, querido Roberto, qué honor. Además, yo debo decir que te conocí en una entrevista, así que volver a estar aquí juntos cuando estabas haciendo Cine y Revolución, precisamente nos conocimos en una cabina de radio, entonces volver a verte en una entrevista me da muchísimo placer. Quisiera que me contaras un poco cómo te acercas al cine, Elisa, es decir, cómo alguien que hoy se dedica al estudio del cine, particularmente el cine mexicano, se acerca al cine. Bueno, a mí me gustaba mucho el cine mexicano desde niña, me recuerdo siempre viendo las películas por televisión, mi generación ya vio el cine mexicano y conoció el cine mexicano por televisión, entonces recuerdo desde los 5 años ver todas las películas, ¿no? Y ya en mi vida profesional, ya en los años 90, yo primero trabajé con la fotógrafa Mariana Jampolsky, organizando los materiales de su archivo, lindísima. Bueno, estudié artes plásticas, que creo que eso es muy importante. Y después trabajé con Mariana Jampolsky y trabajé también para la edición de libros del Estado de Veracruz, una colección muy grande que se hizo en los 90 de Veracruz, imágenes de su historia, y ahí también hicimos varias cosas de rescate de archivos, y después trabajé 15 años en el Archivo Histórico de la UNAM, también en el acervo gráfico, entonces también ahí pues la imagen siempre estuvo cerca, en la organización, difusión y rescate de varios archivos. Y ya en finales de los 90, cuando entré a la maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, eres Puma y de Madrid, digamos. Bueno, sí, del Madrid, que mi primer trabajo fue dar clases de artes plásticas en el Madrid y también ya había talleres de cine siempre en el Madrid. Y ya después, en los 90, a finales, entré a la maestría y llevé 3 seminarios muy importantes. Uno con el doctor Aurelio de los Reyes y 2 con Julia Tuñón, que para mí fue como una gran inspiración, ha sido muy importante en mi vida y en mi formación académica. Y ahí, por ejemplo, en el seminario del doctor de los Reyes, que ese seminario, él no dio la clase, sino te decía, a ver, ¿qué temas están trabajando? Y por ejemplo estaba José Mari Serralde, que ya estaba trabajando cosas de música, y Tala Schmelz, que ya estaba trabajando en el futuro, y yo tenía 2 temas, que eran la representación de los artistas plásticos en el cine mexicano, o Agustín Jiménez. Que es el fotógrafo, no solamente fija, sino cinefotógrafo. Exactamente. Del cine mexicano, bueno, pues durante toda su historia. Durante toda su historia. Entonces el doctor López me dijo, no, pues mejor Agustín Jiménez. Para esto, yo desde que empecé a trabajar en la UNAM, en el archivo histórico, tomé muchos cursos de historia de la fotografía en México, particularmente con José Antonio Rodríguez. En uno de esos cursos, que vimos toda la vanguardia, obviamente Manuel Álvarez Bravo, Aurora Eugenia Latapí y tal, vimos a Agustín Jiménez, antes de que fuera tan conocido Jiménez y se hicieran tantos estudios. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque decía, bueno, este Agustín Jiménez era el que yo siempre he visto en los créditos de las películas de Buñuel, de Viruta y Capulina y del Santo, y sí era el mismo. O sea, ese Agustín Jiménez de la vanguardia de la Tolteca, de la Tolteca. Era el mismo de Buñuel, de Dos monjes y de Viruta y Capulina. Entonces se me hizo fascinante y emprendí en ese seminario la investigación sobre Agustín Jiménez, que me llevó varios años, porque él tenía una filmografía muy extensa. Y en ese entonces, te digo, no había tantos datos y sobre todo, muy importante, no había estos libros sobre cinefotógrafos. Había algunos sobre Figueroa, había tesis universitarias
sobre Gabriel Figueroa, pero no había... Sobre nadie más. Nadie más. Digo, Ajá. recuerda que son los 90. Claro. O sea, ya hace bastantes años. Claro. Entonces, me di cuenta de la dificultad. Yo no tenía como herramientas metodológicas de las cuales asirme. Y entonces empecé también como a fichar cuánta cosa veía de cinefotógrafos. Empecé a ficharla. Y bueno, en el Inter también con José Antonio Rodríguez hicimos lo de Tina Modotti, que bueno, no es de cine, es de foto, pero seguimos con varios seminarios de imagen, entonces conocí pues a más colegas y empezamos a hacer otras investigaciones, pero sobre sientes todo... que en los 90 comenzaba, digamos, como una revaloración sí. de este cine mexicano que probablemente en los 70 se había abandonado, en los 80, pues, Sí. digamos, la misma dinámica de la industria había hecho que se dejara de lado como este mundo, sobre todo del cine clásico, de lo que llamamos época de oro, etcétera. En los 90 vuelve como una idea de investigación. Vuelve, y de hecho, bueno, el doctor Aurelio de los Reyes, que siempre había estado investigando, y bueno, Ángel Pero sobre Miquel, todo sobre los orígenes del cine. sí, exacto, también, es otra ¿no? época, pero Ajá. también en este Inter que empecé yo a investigar, conocí a Eduardo de la Vega, que lo entrevisté, y bueno, ya después formamos un grupo muy lindo, ¿no?, de investigadores, y hay una retroalimentación, pero lo que dices de los estudios de cine, por ejemplo, cuando yo entré a ese seminario con Julia Tuñón, ella acababa de presentar su libro de Mujeres de Luz y Sombra en el cine mexicano. Y yo me acuerdo que el primer día de clase llegué así con taquicardia a la clase de Julia Tuñón porque me había fascinado su libro, porque era un abordaje tan serio del cine mexicano que en este medio académico también solía verse con desprecio. Verse con desprecio. A mí, incluso colegas que además quiero mucho, me decían, ay, sí, vamos a hacer el ciclo de cine de La Vanguardia y El Santo, ¿no? Como, pero bueno, también creo que muchas veces, un paréntesis, se juzga mucho el cine mexicano sin haber visto las películas. Claro. Y bueno, en este camino, te digo, empecé a hacer la investigación de Agustín Jiménez, y con José Antonio Rodríguez, pues ya hicimos, bueno, él hizo una exposición muy grande en el Museo de Arte Moderno, hicimos ese libro. Y yo me di cuenta que no había muchas referencias sobre los cinefotógrafos, que si bien habían sido apreciados en su momento, ¿no? Jiménez era un hombre muy reconocido en los años 30, 40, 50 y todavía en los 60, había caído como en el olvido. Y en el Inter también, un día me habló Horacio Muñoz, que habían rescatado, bueno, que había un archivo. Dijo, hay un archivo de Ezequiel Carrasco, ¿tú sabes quién es? Le dije, claro que sé quién es, pues, Ezequiel Carrasco, el decano de los fotógrafos, él empezó desde 1916. Y entonces hicimos un proyecto muy bonito de rescate también del archivo de Ezequiel Carrasco, que era una maravilla porque su sobrina tenía desde el acta de nacimiento hasta la de defunción. Okay. Y él empezó a principios del siglo XX a hacer fotografía, entonces bueno, estaba todo el archivo. Y también hicimos una exposición para el Festival de Cine de Morelia y un multimedia, ese no fue el libro, fue un CD multimedia que traía los fragmentos de la peli, que en ese entonces era muy moderno, porque le apretabas y te salía un fragmento de Abismos Náufragos de la Vida y así. Te encantan los archivos, ¿verdad? Ay, me encanta. Porque además sé que mucha gente, o sea, sé que actrices, o sea, lo he visto en tu casa, digo, como Titina Romay o como Rosita Arenas, de pronto te mandan sus fotos y documentos y tú te encanta organizarlos de ANDA, etcétera. Pues es que como yo trabajé años en el Archivo Histórico de la UNAM, o sea, yo lo primero de las primeras cosas que hice ya en mi vida profesional fue trabajar con Mariana Jampolsky en la edición de libros y en el Archivo Histórico de la UNAM, que tenemos archivos desde la fundación en 1910 de la universidad, y teníamos archivos de cristeros y los archivos de revolución, y precisamente yo lo que me dedicaba era a la identificación de procesos fotográficos antiguos, a la clasificación, a la conservación. Entonces, bueno, creo que se me quedó. Eso ha hecho además que esa formación profesional. Has colaborado muchas veces en una revista también muy importante que es Alquimia, ¿no? Una revista que precisamente la fototeca, es digamos como su editora, y en Cuarto Oscuro, que digo, este es el número más reciente que existe de Cuarto Oscuro, y bueno, es bueno, tiene más de 20 años a cargo de Pedro Valtierra, es un proyecto magnífico de fotografía, y tú haces precisamente una sección desde hace muchos años que es el cruce entre la fotografía de cine y la fotografía tradicional. ¿Cómo se te ocurrió integrar
esa sección? Pues a mí no se me ocurrió, la verdad, un día me habló Ana Luisa Anza para invitarme. Ajá. Y bueno, Ana Luisa y Pedro Valtierra, Ana Luisa Anza, que es la editora, y Pedro Valtierra, que es el director de la revista, me invitaron a escribir en un número y pues me quedé 10 años. Ok. De hecho, este mes cumplo 10 años en la Ajá. revista. Y yo les agradezco mucho que ellos fueron de los primeros en abrir este espacio en una revista de estas características que es de fotoperiodismo, siempre como la nota más de actualidad, abrieran este espacio al cine mexicano, ¿no? Entonces, justo mis colaboraciones, como bien dices, son sobre cinefotógrafos, sobre archivos, sobre fotógrafos de fijas y también a veces pongo un subtítulo que se llama Del álbum de. ¿No? Entonces, por ejemplo, he publicado ahí las imágenes de Lucero Isaac, directora de arte que también en alguna etapa de su vida hizo fotografía, que eran imágenes inéditas, o por ejemplo las fotografías que tomaba Manuel Fontanals cuando iba con el Indio Fernández a buscar locaciones, también eran inéditas, bueno, también las he publicado, y de un querido amigo que hace fotos con su cámara Joya también, ¿no? Y sobre todo también procuro equilibrar algún personaje como de la época de oro con los nuevos cinefotógrafos, con gente que hace fotografía fija actualmente, ¿no? Entonces, o fotografía en movimiento. O fotografía en movimiento, sí, sí son cinefotógrafos o fotógrafos de fija. Entonces, bueno, ese espacio ha sido muy importante para mí, porque también a raíz de eso, pues de repente te hablan de algún otro archivo, como que les hagas el diagnóstico de sus imágenes, ¿no? Y bueno, pues amigas mías, bueno, lo de Rosita Arenas, por ejemplo, es porque Claudia, su hija, es muy amiga, entonces, bueno, para mí es una delicia ver esas fotos. O también te ha llevado a detonar investigaciones. Sí, supongo, cómo Digo, no. Por ejemplo, Martínez Solares, que escribiste artículos sobre él como fotógrafo, incluso de estudio en los años 30, y de pronto te lleva, digo, a una prolongación de eso, ¿no? A seguir aprendiendo más sobre personajes específicos. Sí, porque además uno es muy obsesivo, ¿no? La investigación te mete en estas dinámicas, por lo menos es mi caso, de obsesión, ¿no? Y es una pasión enorme. Y sí me gusta efectivamente mucho los archivos, porque creo que ahí es donde puedes conocer bien el proceso creativo de un artista. Por ejemplo, cuando tú tienes un negativo, pues puedes ver si está retocado, o las fotografías vintage, cómo se imprimían, y eso también pues te habla de quién era el fotógrafo y qué herramientas usaba, ¿no? Sí, me gusta mucho eso. Y bueno, también, claro, parte de la investigación es mucha hemerografía, mucho ir a las fuentes directamente, que en este caso, como ya casi todo el mundo falleció, pues es las revistas y los periódicos de época. Que es otra zona apasionante del trabajo de investigación. Vamos a seguir platicando con Elisa Lozano, investigadora, historiadora del cine, particularmente del cine mexicano, lo cual nos da muchísimo gusto, aquí en Cinema 20.1. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos platicando aquí en Cinema 20.1 con Elisa Lozano, investigadora e historiadora del cine. Elisa, una de las cosas que me llama la atención, digamos, como en términos de investigación, y quisiera que me contaras un poco si hay un prejuicio alrededor, que un poquito nos lo decía hace rato cuando hablabas de los años 90, pienso que estas zonas de estudio, como de entrada del cine, pero específicamente la cinefotografía, la escenografía, el vestuario, son consideradas artes. ¿Son artes menores? ¿Están, digamos, cómo se ve en el mundo de la investigación, digamos, estas disciplinas del cine? Pues mira, creo que se ven poco. Ajá. Se ven poco. Por ejemplo, la cinefotografía creo que ha tomado bastante más importancia gracias a figuras como Guillermo Navarro, el Chivo Lubeski, etcétera. Entonces creo que las nuevas generaciones de investigadores creo que sí ya se acercan más a esos temas. La foto fija, por supuesto, tiene todo un historial. La foto fija tiene como un bagaje que se ha apreciado un poco más. Pero, por ejemplo, los escenógrafos nada. Es un tema verdaderamente poco abordado. También cuando yo, bueno, de los cinefotógrafos, empecé a fichar también todo lo que encontraba de escenógrafos, también por deformación profesional. Yo estudié artes plásticas, entonces la construcción del espacio y sus técnicas de factura siempre me han interesado, entonces empecé a fichar. Y cuando me di cuenta,
ya tenía muchísimo material. Y se cruzó además con otro de tus intereses principales, que también es el exilio español y que te toca también sí. por historia familiar, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, porque además muchos de estos escenógrafos o directores de arte de las películas mexicanas del periodo clásico son muchos de ellos parte de la migración española en la República. 4 muy importantes, ¿no? Que son Manuel Fontanals, Francisco Marco Chilet, Arcadia Ortiz y Vicente Petit. Entonces sí, también me llegaron por ahí. Ajá. Y bueno, a mí me habían invitado a escribir sobre Rodrigo Moya y su fotografía fija para la revista Cuicuilco, mi querido Alberto del Castillo. Y empecé la investigación con Rodrigo Moya y de repente entrevistando a Rodrigo. Un fotógrafo fantástico. Fantástico además, y bueno, alguien adorado. que es muy importante en mi vida. Yo quiero muchísimo a Rodrigo. Y su padre había sido Luis Moya, que había sido un escenógrafo muy importante. Dado que en ese momento estaban editándose varios libros sobre Rodrigo Moya, dije, bueno, ¿qué tal que mejor escribo sobre su papá? Entonces hice ese artículo, pero me pasó lo mismo, no había como muchos elementos, no había bibliografía en México, y yo ya había empezado a fichar todo lo que encontraba, y llegó un momento en que ya tenía un corpus bastante grande. Bueno, volviendo a tu pregunta, que por qué no se ha estudiado, también creo que porque los materiales son efímeros, y entonces creo que eso ha dificultado el estudio. O sea, en el caso de la escenografía, por ejemplo, o del vestuario, estamos hablando de bocetos, pruebas de tela, el vestuario mismo, o la construcción de la escenografía, que por supuesto se destruye después de que termina una película. Entonces yo creo que eso ha dificultado que haya más investigaciones. Creo yo que esa es una de las razones. Entonces, bueno, te digo, ya con todo este corpus emprendí una investigación más grande, que dije, bueno, a ver, si nos estamos quejando de que no hay libros, que bueno, había 2 números muy importantes del CUEC, de estos de estudios cinematográficos que fueron muy importantes. Dije, bueno, en vez de andarse quejando, mejor vamos a hacer algo. Y conjunté todo lo que ya tenía y era un corpus ya muy interesante, y entonces pedí una beca al FONCA. E hiciste tu proyecto de directores de arte, diseñadores de producción, escenógrafos y directores de arte del cine mexicano, 1931-2011. Que además tiene un título muy particular que se llama Hacia la identificación de una plástica perdida. Hacia la recuperación. Recuperación de una plástica perdida. Que fue un título que me sugirió Oscar Yolvi. El actor. El actor, que en paz descanse. Precisamente una plástica perdida. Pero no había bocetos, no están, ¿no? Y bueno, con esa beca del FONCA, que la idea era hacer un libro electrónico y sobre todo entrevistas. Entonces, lo que hice fue la primera parte, la parte de los años 30 70, fue un rescate hemerográfico y, bueno, obviamente ver las películas, ¿no? Que siempre es la fuente, nuestra fuente fílmica es nuestra. Claro. ¿No? Y la parte contemporánea fueron entrevistas a los más importantes contemporáneos, ¿no? Empecé por Brigitte Broche, Eugenio Caballero, Lucero Isaac, hasta Sandra Flores, que era la más joven en aquel momento. Y eso te lleva después a Lucero Isaac. Me lleva primero Fontanals. Que es este libro fantástico, además publicado por la universidad. O sea, digo, por eso vamos a hacer una publicidad aún mayor. Entonces, digamos que es más un libro increíble donde sí recuperaste buena parte de un archivo que sí existía gracias a que la familia había conservado buena parte de sus bocetos, ¿no? Gracias a la generosidad de Leticia Fontanals. Su hija. Su hija, que además eso es lo bonito de la investigación, que después haces grandes amigos de por vida. Entonces, gracias a la generosidad de Leticia y al apoyo de Guadalupe Ferrer, que era la directora, y además venían de la Filmoteca de la UNAM, y venían los 75 años de la llegada masiva del exilio español. Entonces, todo coincidió. Todo se alinearon los planetas y lo hicimos con un grupo muy importante de investigadores, ¿no? Eduardo de la Vega, Hugo Lara, Rafa Viña, Álvaro Vázquez Mantecón y otros. Y entonces, bueno, se nos unieron. Y derivado de las entrevistas con Lucero Isaac, que bueno, yo sabía quién era Lucero Isaac por las películas de Jaime Humberto Hermosillo, de Alberto Isaac, por supuesto, y de Arturo Ripstein y de otros más. Cuando yo conocí a Lucero y vi su archivo y sobre todo vi que ella era una mujer tan fascinante, tan distinta para su época, que abrió tantas puertas, fue la primera directora de arte del cine mexicano, pero además había sido bailarina y había hecho fotografía. Dije, hay que hacer un libro de Lucero Isaac. Entonces me embarqué en el libro de Lucero Isaac también. Entonces, bueno, como que de la investigación madre, que es esa
de directores de arte y escenógrafos se han derivado, por ejemplo, el de Fontanals, la investigación de Lucero Isaac y el rescate del archivo de Francisco Marco Chilet, que también después de varios años de estar buscando a la familia, aparecieron. Pues un día puse un help en Facebook, así de SOS, por favor, y una amiga enseguida me contestó, claro, pues la hija de Iker Larrauri, y entonces entrevisté a Iker Larrauri, que era el hijastro, y bueno, que te pasan mucho esas corte cosas. A, es larguísima la historia, corte directo a estar con los nietos de Francisco Marco Chilet, que tenían un baúl, como en las películas, un baúl, y me invitaron, abrimos el baúl, estaba lleno de bocetos. De escenografía, cosa rarísima, ¿no? En perfecto estado. Y entonces, bueno, ya también con la familia y con la filmoteca hubo tratos, entonces donaron el archivo. Y ese es un libro que tenemos pendiente. O sea, el archivo está en la UNAM. El archivo está a consulta pública en la filmoteca de la UNAM. Entonces, bueno, han sido derivaciones, ¿no? De esa gran investigación. ¿Y el vestuario? Y el vestuario, bueno, también una porque cosa te lleva a otra. María Estela Fernández hace unas semanas, platicándonos justamente de su oficio y del ninguneo un poco también. Como sí, hay mucho ninguneo y fíjate que también de los cinefotógrafos pasé a los escenógrafos porque trabajan en conjunto, no siempre armónicamente, porque se pelean a veces, pero siempre hablan bien unos de otros. Pero siempre hablan bien unos de otros. Y bueno, entonces el otro elemento es el vestuario. Cinefotografía, escenografía, vestuario. También por gusto personal, también empecé a fichar algunas cosas porque también hay varios artistas plásticos que hicieron diseño de vestuario, como Armando Valdespesa o Ramón Valdiosera, o por ejemplo Manuel Fontanals también hizo diseño de vestuario, Francisco Marco Chilet hizo diseño de vestuario, entonces dije, ¡ay, qué interesante! Y lo mismo, no hay un libro sobre la historia del vestuario de cine en México. Entonces, también nos dimos a la tarea de conjuntar un equipo multiinterdisciplinario donde no solo hay historiadores de cine, hay, por ejemplo, está Lucy Lara, que es directora de Harper's Bazaar, que es directora de moda, está Renato Camarillo, que es restaurador de textiles, está Gabriela Pulido, que es historiadora. Digo, no quiero omitir a nadie, es un grupo muy grande, son 15 investigadores de primer nivel. Y justo quien va a hacer el prólogo es María Estela. Y ese es un libro que está preparándose en este momento. Ese es un libro que ya tenemos los artículos, ya está en diseño, y bueno, estos tiempos son difíciles para la edición. Para la edición. ¿No? Pero entonces, digamos, Elisa, estos campos parece que llegaron un poco a ti o que te fueron jalando, digamos, la historia de vida te va llevando como a estos campos de estudio o que vas detonando como estos campos de estudio. ¿Piensas seguir por esta misma línea, digamos, como el trabajo visual dentro del cine que engloba un poco a todas estas disciplinas que nos has contado? Sí, a mí me encantaría seguir en ese camino porque es fascinante y además yo de verdad sí creo que mi formación en artes visuales me lleva de una manera natural a esos temas. Y bueno, me gustaría, por ejemplo, hacer un libro sobre Eugenio Caballero. Me encantaría hacer un libro sobre las libretas de Salvador Parra. Que es otro director de arte que es otro fundamental del cine director de arte fundamental y que para mí es como el Fontanals moderno. Porque él dibuja increíble, hace los planos, hace escultura y sus libretas, me encantaría publicar solo las libretas. Bueno, ganador del Goya. Es un ganador del Goya. Y Caballero ganador del Oscar. O sea, digo así, sí, que también y además, acá, o sea, y además gente de primera y muy generosos los dos, ¿no? Gente muy abierta. Me gustaría seguir así. Y bueno, también siempre tuve la idea de hacer un libro de cada cinefotógrafo. Digo, con Hugo Lara hicimos también este libro que tienes aquí, de los cinefotógrafos. Pero a mí me encantaría, bueno, la investigación de Jiménez la tengo ahí hace años, que espero algún día salga a la luz. Están pendientes. Hay muchos libros que están pendientes por distintos motivos. Pero, ¿qué crees que nos dice, digamos, como la historia visual del cine? ¿Qué crees que nos dice saber más de la cinefotografía o de los fotofijas, que no los tocamos mucho el día de hoy, pero que también han sido parte de tu campo de estudio, de la escenografía? Bueno, creo que hay varias historias ahí por descubrir y además que toda esta gente registró nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Todo eso está
ahí en esas imágenes, está en ese cine, está en estas formas de producción de vestuario, por ejemplo, ¿no? Tú puedes saber muy bien esto de las técnicas de factura, ¿no? de la escenografía, del vestuario, qué materiales se usaban, cuáles no, por qué. ¿No? Hay una serie de historias ahí alrededor que esperan a ser descubiertas. Y creo que sí, ahora se empieza a revalorar un poco más. Creo que todavía nos falta muchísimo por hacer, porque en otros países hay muchos libros de escenógrafos o de vestuario, ¿no? Hay unos libros maravillosos en España, en Francia, en Estados Unidos, y creo que aquí estamos empezando, pero yo sí veo en las nuevas generaciones más interés en la investigación. Sí. A mí a veces me hablan estudiantes del posgrado para consultarme determinadas cosas, bien de los cinefotógrafos o de los escenógrafos, y me ha tocado la suerte también de asesorar varias tesis. Entonces eso me da mucho gusto, que sí, creo que ahora hay un interés, y además son gente que son también muy rigurosos en sus investigaciones, lo cual te da mucho gusto, ¿no? Que también van a las fuentes, que hay un interés genuino, que hay seriedad, que hay rigor, que hay metodología. Entonces eso pues me llena de alegría. Elisa, muchas gracias por tu generosidad y además también como por esta pasión inmensa por el cine mexicano, que alguien puede verlo, sí, evidentemente como una mirada sobre una serie de artes menores, que me choca un poco como el término, pero que me parece que es un poco como lo ve la gente, que sin embargo acaban convertidas en artes mayores cuando uno ve el conjunto de todos estos elementos en una película. Muchas gracias, Roberto. Por el apoyo además que siempre das a todos los proyectos y por tu inmensa generosidad. No, hombre, nada que decir. Bueno, ella es Elisa Lozano, ella es investigadora. Aquí en esta mesa hay un montón de libros donde ella ha colaborado, ha coordinado, ha escrito directamente, y como la escuchamos, hay un montón de proyectos ahí bajo la manga que afortunadamente mantienen vivo como no solamente su trabajo, sino sobre todo al cine mexicano y la investigación y estas posibilidades inmensas que el cine nos da. Hoy que tuvimos una investigadora que no había pasado aquí en Cinema 20.1, también podemos apreciar cómo no solamente el cine se hace, el cine también se estudia, el cine se investiga, y el cine, por supuesto, es historia que gente como ella nos permite disfrutar a partir de la reflexión, a partir de la lectura, a partir de la escritura. Estamos por aquí la próxima semana. Gracias por acompañarnos.